Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más con otro de estos videos sobre temas tecnológicos. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que estamos trabajando en estos días y que tiene que ver con asegurar o mejorar la seguridad o lo que se denomina hardening en Linux. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto básicamente es, dado un sistema operativo, el que fuese, lo que voy a hacer es mejorar una serie de puntos relacionados con seguridad para que el equipo de trabajo sea más seguro. Uno de los, bueno, como todos los videos, siempre hacemos una introducción, la idea, el concepto de lo que vamos a hablar, temas de conocimientos, y luego, bueno, vamos a pasar a una serie de ejemplos y cómo implementar esto en vuestros equipos. Lo primero que hay que entender es que el concepto de seguridad no es un sí, no es un tengo, no tengo seguridad, sino que es un concepto de grises en las cuales lo que yo voy a buscar es tener más seguridad o menos seguridad, ¿no? O tengo menos seguridad y quiero más seguridad. No hay una palanca, no hay un botón en el cual yo aprieto y digo esto está seguro, o aprieto un botón y digo bueno, ahora lo pongo en un modo inseguro. Ese es el primer concepto. Es decir, yo tengo que hacer un montón de cosas bien, un montón de implementaciones de algo llamado best practice, o de las prácticas correctas, asegurar un montón de puntos para decir ahora estoy mucho más seguro que antes. Pero no es correcto decir yo estoy seguro. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque en realidad se mide esto en más o menos. Por otro lado, el término de hardening tiene que ver con, basándonos en esa primera premisa, donde algo es más o menos seguro, yo voy a implementar un montón de medidas para hacer que esto sea más seguro y lo endurezco, lo mejoro desde el punto de vista de seguridad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de temas de encriptación y vamos a terminar, por un lado vamos a ver un poco de historia, un poco de cómo surge esto, y luego vamos a terminar en cuáles son los productos que pueden utilizar, cuáles son los productos vigentes, cuáles son los productos, otra vez, más seguros que la mayoría de la gente utiliza, el por qué, y al final en el tema central, que es el que me habían pedido, que tiene que ver con encriptar una partición o encriptar un disco. Entonces, durante muchos años, yo diría que de los años por ahí hasta 80, hasta los 2000, el tema de la seguridad era algo, por un lado, que no se conocía mucho, que no importaba mucho, y por otro lado, algo bastante complejo. Bueno, eso era los orígenes si pensamos que durante muchos años el protocolo de comunicación era Telnet, durante muchos años las redes se utilizaban Hub, bueno, el tema de la seguridad no era de las primeras premisas que se implementaron en la tecnología, sino que fue surgiendo quizás por medio de golpes o por medio de problemas, si recordamos el gusano de Morris, y de ahí para aquí empieza a haber un montón de temas por los cuales la seguridad, y la idea de este video, de esta presentación, no es tampoco una presentación profunda de temas de seguridad, sino implementaciones de una manera fácil, de una manera simple, con un detalle de qué tiene que ver, qué hay que hacer y qué tiene que ver la seguridad en nuestro día a día. Entonces, uno de los primeros problemas, no había seguridad, se fue implementando la seguridad, luego la seguridad era compleja, hasta que al final empezaron a aparecer herramientas gráficas para simplificar un poco el tema de seguridad. Yo creo que hay un antes y un después en lo que fue el GPG, y que recientemente nosotros estamos hablando el producto se llama PGP. PGP era el producto original de Philip Zimmermann, y ahora estamos hablando de GPG. GPG es el producto actual, GNU, y es un producto relacionado con lo que se llama unas llaves pública-privada, seguridad, y es, pese a muchos detractores, quizá uno de los productos importantes que todavía se usan y que alteraron o cambiaron los temas de seguridad. Hablamos de PGP en el pasado con Philip Zimmermann, y luego el GPG, que es la solución GNU o la solución abierta. Acá tenemos, bueno, un producto instalado en Linux que se llama GPA, que es el GNU Privacy Assistance, que es una manera fácil de encriptar, desencriptar, y que yo en todos los cursos que doy se los recomiendo a mis alumnos, porque es una manera sencilla de poder encriptar y desencriptar un texto o archivos. Entonces, como ejemplo, esto es el GPA. Yo aquí escribo algo, esto es una prueba de un texto a encriptar.
Entonces le puedo, acá tienen una serie de, verán que son dibujitos muy sencillos, con lo cual yo vengo por acá y le puedo decir, por ejemplo, en este caso, que quiero encriptar utilizando un determinado juego de claves público-privado, y aquí encripto un mensaje. Esto es, otra vez, es uno de los puntos relacionados con seguridad. Hay un montón. El mundo de seguridad es un mundo enorme, enorme. El mundo de hardening, o llamémosle, de endurecimiento o mejora de seguridad, es un mundo enorme. Y el mundo de encriptación y de asegurar determinado contenido, un texto, un fichero, o mismo sea una firma, también es un mundo enorme. Entonces, el objetivo del video es conceptos genéricos. Uno de ellos, repito, es GPA. Es este producto, es un producto gratuito que anda en Linux, que me permite crear unas claves públicas privadas, GPG, y que me permite utilizarla. Aquí tengo claves del año 97, desde que empecé a utilizar esta tecnología, bueno, hasta hoy en día. Y estas claves, recordamos, son públicas privadas y están basadas en lo que era en ese momento un algoritmo de PGP que utilizaba clave pública privada. Siguiente tema, profundizando un poco más en estos temas. Decíamos, esto es una herramienta que mediante clave pública privada me permite encriptar o desencriptar algo. En este caso, hablamos de un texto. Lo que le voy a mostrar acá es, si yo tengo un documento, vamos a generar un documento en un fichero temporal. Aquí esto vamos a utilizar el prueba.txt. Entonces vengo aquí y ahora sí se los muestro. Aquí tengo un documento que yo acabo de generar que se llama prueba.txt, que está vacío. Lo abro. Aquí no tengo nada. Vamos a suponer que elijo un texto cualquiera. De hecho, este texto es un mensaje encriptado, ¿no? Lo grabo. Entonces existe dentro, nuevamente, del Zunar, ¿sí? Dentro del Zunar existen opciones para encriptar y desencriptar. Van a utilizar mi clave para encriptar este contenido, con lo cual yo tengo armado unas macros que digo encriptar, y aquí acaba de generar un nuevo documento. Vemos que es un poquito más grande. Sí, claro, efectivamente es un poco más grande, porque este documento, vamos a abrirlo, si me deja, para ver el contenido, defaults. Bueno, no lo puedo ver. ¿Cómo veo el contenido? Vamos a verlo con otra herramienta. Traigo para aquí. Y esto que está aquí es una serie de caracteres que, así como están, no dicen nada, pero que dentro tienen el mensaje encriptado. Por otro lado, yo puedo borrar el primer origen, con lo cual este documento encriptado es el único que existe ahora. Yo debería desencriptarlo, con lo cual ahora vuelvo a recuperar mi documento original. Bien, esto es una implementación, ¿sí?, de opciones dentro de Zunar. Zunar es una de estas herramientas de gestión de ficheros. Yo lo he implementado de esta manera porque me resulta muy fácil para encriptar y desencriptar información, con lo cual, en este caso, estos dos archivos, encriptados y desencriptados, los voy a pasar aquí. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, primer concepto, clave pública privada, producto GPA, me permite, dado un texto, tiene dos modos de trabajo. Uno de ellos es lo que se llama la encriptación, que es lo que acabo de mostrar. Y tengo, vamos a hacer un undo aquí, tengo otro concepto, es prueba de un texto firmado. Con lo cual, lo que voy a hacer en este caso es firmar un texto. Es otro concepto distinto, y lo que dice es que el texto original existe como está, no se altera, no se oculta, pero yo le acabo de agregar una firma digital, de manera de que este mensaje, quien lo reciba, pueda verificar que lo generó una clave
en la cual yo soy el dueño. Esto, lo que sirve la firma es para certificar un mensaje que yo envío. Diferente es la encriptación, que lo que hace es oculta un mensaje para que nadie pueda verlo. Otra vez, yo puedo firmar documentos diciendo esto lo hice yo, y por otro lado, cuando encripto documentos para que alguien, sea yo mismo, sea otra persona, los pueda ver. Entonces, la encriptación implica que un mismo documento puede estar preparado para que más de una persona lo vea. Bien, esto es genérico, clave pública privada, GPA como herramienta fácil, gráfica, sencilla de encriptar o firmar un contenido, y el Zunar, una herramienta de gestión de ficheros para encriptar, desencriptar, y además me permite verlos. Luego ahora vamos a retomar otro tema más adelante. Entonces, siguiente concepto es cuando yo encripto, y llamamos a encriptar a ocultar la información para que no sea fácilmente, no se pueda ver fácilmente, no se pueda identificar qué es lo que tiene. Existe, como recién mostré, una manera de encriptar un contenido. También podemos encriptar un fichero, que es esto que acabamos de hacer aquí. Este fichero está encriptado, mientras que este es el original, no está encriptado. Y también se pueden encriptar particiones del almacenamiento o un disco entero. También es posible encriptar todo un disco. Lo que tenemos que entender es que la encriptación, justamente por ocultar esa información, y ahora vamos a ver cómo se puede desencriptar o mostrar para mí mismo, conlleva un riesgo alto en olvidarme la clave, en perder un certificado y en no poder recuperar esa información. Entonces, la encriptación implica ocultar algo, pero en paralelo, lo que todos debemos hacer es una copia de esa información, una copia de las llaves, y guardarlas en algún lugar seguro, físico, externo, fuera de mi propio equipo. ¿Qué quiere decir esto? Yo en una caja especial, en un libro, en un lugar, voy a guardar puede ser un pendrive, puede ser un papel, donde me permita recuperar una serie, o bien mantenga clave, si me permite recuperar documentos, o guardo un pendrive con un montón de información que yo quiero resguardar por si pierdo mi información original, mi almacenamiento original. Recordemos que todos los discos, sean discos duros de los antiguos o discos SSD, memoria, todo se rompe. Siempre se rompe. Entonces, lo que debo hacer es estar preparado para cuando eso pase. Bien, digamos que es algo importante pensar que como se va a romper, yo tengo que estar preparado para recuperarme de esa situación y no perder el contenido. Ha habido casos de personas que han perdido una llave, que han perdido o mismo el almacenamiento, y al final eso acaba en que la información ya no está más disponible. Entonces, ¿esto a qué venía? Bueno, tiene que ver con que no solo hay que encriptar las cosas, sino que en mis pruebas de encriptación también tengo que asegurarme de tener una copia por si yo pasa algo en un disco, en una llave, en lo que fuese, para poder volver a ver esa información yo como dueño. Bien, siguiente tema, hay una encriptación de las primeras básicas que se llamaba una encriptación simétrica. Quiere decir eso que yo uso una clave y la misma clave es la que se usa para encriptar y para desencriptar. Esto es algo muy común, de hecho había muchos juegos, había herramientas de encriptación, y bueno, todavía hay herramientas de encriptación de hace mucho tiempo en la cual yo encripto un documento y le doy ese documento a alguien y le digo, mira, la clave es tal. Eso pasaba por ahí con los zips, con los ficheros comprimidos, con distintos tipos de tecnología, donde el sistema de encriptación y desencriptación de información era simétrico. No está mal y sirve, pero hay que pensar que eso es un sistema más primitivo, porque así como yo encripté algo con una clave, cualquier persona que haga un ataque de fuerza bruta o que intente obtener el contenido de esa información original, con una misma clave va a poder abrirlo y va a poder verlo. Entonces, los sistemas llamémosle de clave simétrica, son menos seguros, mientras que los sistemas de clave pública privada o de una clave con un segundo nivel de certificado acaban siendo más seguros.
Hay una página importante, bueno, luego la veremos, que tiene que ver con cómo funcionan estos sistemas a nivel de seguridad, qué es lo que hacen, cuándo empezaron, qué tan seguros son, en qué sistema operativo andan. No todos funcionan en todos los sistemas operativos. ¿Cuáles aceptan? Les voy a mostrar un poco la pantalla, es un poco largo, luego le pasaré ahí abajo el link para que puedan verlo. Van a ver por un lado la información de los sistemas de encriptación y cuándo aparecieron. Luego va a haber una parte donde habla del sistema de encriptación y en qué sistema operativo funcionan. Bien, vamos a ver que, bueno, evidentemente en Windows hay un montón que funcionan, en Linux quizá un poco menos, en Macs, bueno, más o menos. Es decir, no todos los productos y los sistemas funcionan en todos los sistemas operativos, los sistemas para encriptar. Más abajo podemos ver características de algunos de estos productos. Si yo miro, por ejemplo, hay un producto muy conocido en el mundo Linux. Bueno, en el mundo Windows existe BitLocker, aquí lo tenemos, es este, ¿sí? Y por otro lado, en el mundo de Linux, aquí tenemos PGPDisk, que era, bueno, hablábamos de la versión anterior, y si busco un poquito por aquí, me encuentro, ¿dónde está? Con TrueCrypt. Esto ya es un producto, y VeraCrypt son productos de hace unos cuantos años, múltiple sistema operativo, bueno, con sus más o menos, sus sistemas. Ahora vamos a ver un poco VeraCrypt como producto para encriptar particiones o discos. Y luego, aquí volviendo al mismo, hay un gráfico donde, dado el producto, otra vez podemos hablar de BitLocker, que era un producto de Windows, nos dice qué es lo que acepta: encriptar el disco completo, una partición, un archivo, el swap. Hay una parte también que hablaremos de swap y la importancia de encriptar el swap. Y luego tenemos aquí VeraCrypt con las características que tiene. Estos son algunos de los productos, no todos. Modos de operación. Bien, esta página está acá arriba, se llama comparación de software de encriptación de discos. Entonces, decíamos hay simétrico y asimétrico. Evidentemente la clave pública privada es asimétrica, y los algoritmos donde yo escribo una clave para encriptar y la misma clave para desencriptar, esos se llaman simétricos. También lo que vemos, y aquí les voy a mostrar unos gráficos, son los distintos algoritmos y cifrados que existen para encriptar algo. Bien, cuando uno dice, bueno, voy a encriptar esto, o digamos, debo explicar con qué algoritmo lo voy a encriptar. Acá, este es el caso de VeraCrypt, que lo voy a usar como ejemplo, donde yo puedo indicar con qué algoritmo de todos estos quiero encriptar algo. En el caso aquí, hay opciones donde yo puedo utilizar más de un algoritmo. Bien. Luego, también defino lo que se llama el hash de ese algoritmo, que ambos componentes, y otra vez sin profundizar demasiado, se necesitan para encriptar información. Luego, podemos ver que nos pide lo que aquí se llama una password, ¿sí? O un passphrase. Esto también es muy importante entender este concepto, donde, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo hablo de un algoritmo, por ejemplo, bueno, no sé, voy a hablar de Twofish o voy a hablar de Camellia, quiere decir que entre este algoritmo y un hash que yo voy a utilizar, y en algunos casos también tiene algo denominado un salt, ese algoritmo con ese cifrado, con ese salt, son los componentes que van a guardar mi información encriptada en un almacenamiento, sea una partición o un disco. Sin embargo, para poder trabajar de esa manera, yo tendría que recordar 512, o en el caso de PGP, hoy en día ya llegamos hasta 4K, si no me equivoco, de clave. Sería imposible que yo recuerde 256, 512, 2K, 3K, 4K, cuando yo en PGP, por ejemplo, me voy a la parte de manejo de claves y le digo que quiero crear una nueva clave. En este caso, PGP usa RCA, DSA, y además elijo la medida de la clave. Entonces, si yo tuviese que recordar 3072 bits
y debo escribirlos para poder trabajar con este sistema, sería realmente impráctico. Lo mismo ocurre, por supuesto, dijimos, con VeraCrypt y con los demás sistemas. La clave utilizada, la clave real utilizada para encriptar es una clave cuanto más larga mejor. Ya estamos llegando a claves de 4K, bien, o de 4000 bits. Estamos hablando también ahora con unos hash de 500, un SHA de 512. Pero ¿qué ocurre? Para poder trabajar, lo que se inventó es lo que se llama un passphrase o una password de acceso a esa otra clave. Lo que yo voy a escribir acá, esto es una clave, sea acá me refiero en cualquiera de estos productos de encripción, y luego vamos a ver en el mundo de Lux o en el mundo de la encriptación de Linux, de particiones y de discos. Lo que yo voy a escribir acá es una password entre 15, 20, 25 caracteres, que a mí me sea fácil recordar, que por supuesto es muchísimo más corta que los 2, 3, 4K o los 4000 bits que tiene la clave real, sino que esta clave desbloquea el acceso a esa otra clave. Entonces, la información como tal está encriptada, digamos, con una clave de 4000, pero yo necesito una clave de 15, 20 caracteres para poder acceder a esa clave de 4000. Entonces, en muchos productos existe lo que se llama la password del volumen, cuando en realidad esto no es la password de encriptación, sino que es la password para acceder al fichero que contiene el certificado, la clave de encriptación. ¿Cuál es la sugerencia en este tipo de, en estas ventanas o en este momento? Bueno, la seguridad, por supuesto, es algo que va cambiando, que va mejorando, que depende del poder de proceso de los equipos. Los equipos del año 2000 eran infinitamente menos poderosos que los que hay ahora, y bueno, cada año y con la utilización de las placas gráficas, con la GPU, los sistemas de desencriptación o de rotura de claves cada vez son mejores, más rápidos. Entonces, un sistema es seguro, o más seguro hablamos, más seguro cuando es más difícil romper esa clave. Al final toda clave se puede romper, absolutamente todo sistema se puede romper. Lo que ocurre es que el costo de hacerlo es muy alto. Entonces, cuanto mejor sean nuestras claves, tendremos una garantía de que va a costar mucho más romper esas claves para acceder a nuestra información encriptada. Esto quiere decir que si hay, digamos, un grupo de digámosles, delincuentes tecnológicos que quieren acceder a mis documentos, bueno, sus recursos monetarios para contratar GPU o para romper ciertas claves son limitados. Si detrás hay un gobierno, una empresa mundial enorme, esos recursos para acceder a esa información, digamos, son muchísimo mayores. Entonces, bueno, aquí hay todo un debate filosófico de para qué estoy encriptando, de quién me protejo y cuál es el nivel de seguridad que quiero. Todos estos productos, sean GPG, sea VeraCrypt, sea Lux, lo que hacen es darnos los mejores sistemas de encriptación de una manera gratuita para que los podamos utilizar. Y otra vez, ninguno de esos es inviolable. Es mucho más seguro que otros, pero no es inviolable. Otro de los puntos también importante sobre estos temas tiene que ver con que yo cuando encripto información, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso de VeraCrypt, cuando encripto información tengo que separar o tengo que ser inteligente en cuál es la información que yo voy a querer asegurar y cuál es la información que de verdad no me interesa asegurar. Ejemplos. Yo tengo unas fotos de, no sé, de mi perro. Bueno, no tiene sentido meterlo en un volumen encriptado o en un disco encriptado porque al final esa foto como tal no tiene ningún valor. De hecho, mucha gente sube infinidad de fotos a las redes sociales proveyendo de muchos datos, de mucha información, cuando en realidad quizá no deberían, pero bueno, pero esa foto no tiene sentido encriptarla. Por ejemplo, otro caso, un documento que contenga mi domicilio, mi código postal, la comunidad, el país donde vivo.
bueno, por ahí es subjetivo. Yo tampoco creo que tiene demasiado interés guardar eso encriptado, porque hay un montón de sitios en internet donde buscando esa información se obtiene relativamente fácil. Hasta hay un padrón de lectores, bueno, hay un montón, con lo cual nuestra inteligencia va a ser separar lo que de verdad queremos asegurar porque tiene un valor para nosotros y es algo que nos interesa mantenerlo privado, de aquella información que no es tan importante y que no tiene sentido. La encriptación y desencriptación tiene un costo a nivel de CPU, a nivel de tiempo de encriptar y desencriptar, y por decirlo así requiere que yo coloque o una huella o un hardware. Ya hemos hablado en otro video de lo que es un Key ID, donde yo tenía que enchufar, de pinchar un hardware especial para trabajar o para encriptar, desencriptar algo, para validarme. Entonces hay un costo asociado con eso, con lo cual no tiene sentido encriptar el 100% de un disco. Bien, el concepto de decir, bueno, yo en mi máquina todo el disco lo encripto al 100%, bueno, es algo también a debate, pero no tiene mucho sentido, porque de todo ese disco, quizás el 90%, llamémosle ejecutables, bibliotecas, carpetas, fotos, no aporta nada, no tiene sentido encriptarlo. Mientras que la información de verdad relevante que interesa encriptar, quizás es el 5 o el 10%, a veces mucho menos. A veces es importante guardar contraseñas, guardar cierta información de cuentas bancarias. Bueno, cada uno sabe qué es lo que quiere proteger de su visión, pero que esa información acaba siendo siempre muchísimo menor a la información que nosotros gestionamos. Con lo cual, como esto tiene un costo, la conclusión es que yo debo generar un dispositivo, llamémosle un pendrive, una partición, lo que use como sistema de almacenaje, un fichero encriptado, como el caso de VeraCrypt, donde yo voy a guardar aquello que tenga importancia o que tenga relevancia encriptar, no todo. Entonces, dicho esto, bueno, VeraCrypt, para contar un poquito cómo es, recién les mostré las pantallas cuando yo quería en VeraCrypt, aquí vuelvo, cuando yo quiero crear. VeraCrypt tiene la posibilidad de encriptar una partición completa o de generar un fichero en mi máquina, un fichero en el cual ese fichero contiene la información encriptada. En este caso, en mi ejemplo, yo generé un fichero que se llama Vera1, que tiene 200 megas y que aquí dentro es donde VeraCrypt me va a simular un disco. ¿Sí? De hecho, lo mostré recién. Esto que veo acá como media VeraCrypt 1 es la unidad montada de ese fichero. VeraCrypt, dado un fichero encriptado con VeraCrypt, lo monta en una unidad o lo hace visible en mi sistema operativo en una determinada unidad. Todo esto que estoy viendo aquí, hay dos puntos que no me quería olvidar. Bien, todo esto que estoy viendo aquí es lo que está guardado dentro de este fichero. Ese fichero mide, como dije, 200 megas, con lo cual dentro todo lo que yo pueda guardar, ¿sí? Aquí vemos 209 megabytes, dice, 209 megas. Todo lo que yo pueda guardar aquí dentro, como mucho, puede medir 200 megas. Bien, dado que es un fichero de 200 megas que guarda contenido encriptado, nunca voy a poder meter aquí un fichero de 300 megas o contenido por 300 megas. Esa es una de las funciones que tiene VeraCrypt, que es construir un fichero encriptado, montarlo y permitirme que yo interactúe con él como si fuese un disco más. Este es el disco real de la máquina, de mi portátil, y esto es otro disco que aparece aquí, llamémosle simulado por VeraCrypt. Vuelvo al tema, cuando creo ese disco, me pide cuál es el algoritmo, cuál es el hash que voy a utilizar, de 256, 512, bueno, evidentemente ya estamos utilizando 512, me pide una password, esto es lo que decíamos, este es el passphrase, es esa clave que va a usar para abrir la clave de verdad. Tiene algunas opciones VeraCrypt como que me permite usar certificados SSH para hacerlo un poco más seguro y no tener que escribir la clave. Un concepto muy importante de seguridad es que la seguridad es tan buena o tan mala
para hablar correctamente, la seguridad es tan mala como la peor parte que yo implemente. No tiene ningún sentido, no es útil implementar un sistema altamente seguro de 4K cuando en realidad la password para abrir ese sistema es 1234. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera que obtiene ese fichero y hace un ataque básico de diccionario o unas pruebas de desencripción, si prueba esa password, ese passphrase de 1234, va a poder acceder al contenido. Entonces, ¿de qué sirve encriptarlo con un algoritmo de los mejores que haya en el mundo cuando en realidad la clave para acceder a eso es tan simple? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando yo voy a tipear este passphrase para acceder a un recurso encriptado, no tengo que tener cámaras alrededor, no tengo que tener nadie mirándome el teclado, tengo que mantener un sistema de seguridad. Si recuerdan un documental de Edward Snowden, en el momento que tipeaba la password se ponía una capa en la cual bloqueaba la visión directa sobre su teclado y sus dedos. Entonces, bueno, es algo conocido, decir, bueno, ¿de qué sirve todo este sistema de seguridad? ¿O de qué sirve inclusive tener una password acá compleja? Una password compleja recomendamos que sean 2 o 3 palabras que a nosotros nos resulten sencillas de recordar. Si yo tomo, no sé, un tipo de agua, podría poner que la password sea agua x724 y usar 2 o 3 palabras como passphrase para acceder a la clave. Una recomendación en esas 2 o 3 palabras que utilicen es que además se acostumbren a escribirlas mal. Bien, escribirlas mal quiere decir colocar letras por números o faltas de ortografía. Bien, eso ayuda a que uno de los ataques más comunes de diccionarios o de lo que llaman las tablas Rainbow o distintos tipos de algoritmos precalculados para romper password no funcionen. Porque en lugar de escribir me gusta la cocina, escribo me gusta la cocina con Z. Entonces, la password me gusta la cocina es suficientemente buena porque estoy usando, entre comillas, palabras en las cuales una de ellas no es usada habitualmente en diccionarios, porque está mal escrita. Eso puede ser un truco para esto. Bueno, entonces, siguiente parte. Bueno, aquí lo que voy a mostrar, porque esto tarda un rato, es que VeraCrypt, cuando crea este disco de 200 megas, tarda un rato, porque lo que está haciendo es construye de verdad 200 megas, un fichero de 200 megas, un archivo de 200 megas, y lo llena de un contenido random. Algo muy importante en todos los sistemas de encriptación de particiones o inclusive hasta de discos es que ese espacio tenga contenido random. Si yo encripto una partición y solo empiezo a guardar información encriptada al principio, el resto de esa partición va a seguir viendo lo que estaba guardado en ese disco sin encriptar. Con lo cual, los sistemas, llamémosle, mejores o más inteligentes de encriptación, lo que hacen es llenan ese espacio de random y luego me permiten empezar a guardar información en ese espacio, de manera de que todo ese espacio no sea fácil identificar cuánta información tiene y qué es lo que había antes o lo que hay ahora. Esto también es algo muy importante de los sistemas de seguridad y luego lo vamos a ver con Lux, que en el momento que yo voy a encriptar algo, efectivamente lo tengo que llenar con basura o con contenido random. Entonces, ¿cómo funcionaba para cerrar el tema de VeraCrypt? Yo elijo por un lado un fichero, monto ese fichero, me pide esa contraseña, ese passphrase corto, lo monta y me aparece disponible. Y por otro lado, esto que está acá, que es un ejemplo, si yo quiero esta unidad, la puedo desmontar, con lo cual lo que hace es me desaparece la unidad, aquí también no la vemos más, pero sin embargo el archivo de 200 megas sigue estando en el disco. Este sistema de encriptar información mediante el uso de un archivo es suficientemente bueno, siempre depende del algoritmo que utilice, y es suficientemente fácil de usar porque además este archivo de 200 megas yo lo puedo copiar en un pendrive
y me lo puedo llevar de mi máquina y guardar en algún otro lugar escondido. Porque debo hacer copias de seguridad semanales, quincenales, mensuales de esa información en otro lugar. Si no, otra vez, este fichero se corrompe, lo borro, lo que ocurra con el archivo encriptado y pierdo toda esa información. ¿De qué me sirve guardar una información de una manera muy buena, de los mejores algoritmos de encriptación del mundo, cuando en realidad pierdo el archivo que tenía todo dentro? Bueno, ese es un tema también para tener en cuenta. Entonces, dicho todo esto, bueno, un punto más que me olvidaba es el tema del swap. Para los que usan Linux y les interesa un poco la parte funcional, existe algo denominado swap. El swap no es ni más ni menos que un almacenamiento en disco, un almacenamiento del tipo de disco que fuese, de manera de que el sistema operativo mueve cosas de la RAM de verdad, y lo va llevando a ese almacenamiento externo. Aquellas cosas que no necesita tener todo el tiempo en línea. Como ejemplo, yo voy a lanzar acá el HTOP. Esto es mi máquina real. Acá vamos a ver que mi equipo tiene 16 GB de RAM y que tiene, en este caso, 1 MB usado en swap. ¿Qué quiere decir? Que para esta máquina, bueno, yo tengo mucha RAM, no está todavía llena, pero para esta máquina, si la RAM se empieza a llenar con contenido, lo que va a hacer el sistema operativo es mover cosas de RAM a un archivo. Bien, y cuando lo necesita, lo vuelve a mover del archivo a la memoria. Esto es una funcionalidad común que tienen muchos de los sistemas operativos, por no decir todos, donde utilizan un archivo, un fichero, como un extensor de la RAM, pero degradado, porque al ser un disco, la velocidad de grabación y de lectura de ese disco es muchísimo más lenta, 20, 30, 50 veces más lento que la velocidad de la RAM. Entonces, todo aquello que está en la swap está degradado, mientras que lo que está en RAM trabaja a la máxima velocidad. En este sistema operativo, y tal como está configurado, aquí vemos que el archivo de swap, que tiene 4 GB, como había mostrado recién, la swap es un archivo en esta partición. Anteriormente en Linux las swap podían ser una partición en ellos mismos, pero bueno, con el tiempo se implementó esta solución más sencilla, donde el swap, esa zona de intercambio, y que además Windows también lo tiene, ¿no? Y hay otros sistemas operativos que también lo tienen, esa zona de intercambio acaba siendo un archivo de 4 GB. ¿Qué es lo que pasa acá? Que, como dijimos, el sistema operativo saca cosas de RAM que tiene y la mete en el swap. Con lo cual, dependiendo de qué tan usado está ese swap, imaginémonos que yo tengo una máquina de poca RAM, 2, 4 GB, con lo cual mucho de la información que necesita el sistema operativo la tiene que poner en RAM, con lo cual no le alcanza la RAM y la pasa a swap. Lo que acaba esa situación es en que en el swap termino teniendo información sensible. Entonces, si hablamos ahora ya en temas un poco más avanzados de hardening de Linux, uno de esos puntos para hacer hardening es encriptar este fichero de swap, para que el sistema operativo, al mover algo de RAM a swap, lo esté dejando en un lugar encriptado. Si alguien, por la razón que fuese, accede a este archivo de swap, lo que va a ver es información encriptada. Tal como está ahora mi swap, lo que hay aquí no está encriptado, y si yo veo ese contenido, voy a ver estructuras, sean objetos, ejecutables, memoria, en plano. Con lo cual es un punto vulnerable. Y también como comentamos hace un rato, el encriptado y el desencriptado consume CPU, consume ciclos de proceso para hacer esa encriptación mediante una clave, mediante un certificado, por el método que fuese. Consume tiempo encriptar y consume tiempo desencriptar. Con lo cual hay una balanza entre que encripto, volviendo al concepto de ¿vale la pena encriptar un disco completo? Bueno, no vale la pena. Vale la pena encriptar la información que sea relevante. Esa encriptación implica que yo tengo que tener resguardados copias backups.
La encriptación podría impedirme a mí mismo acceder a los archivos, y por otro lado esa encriptación lo que genera es un sobrecoste de CPU en guardar y en leer la información. Entonces se empieza a hacer, implementar hardening o implementar encriptación tiene unos riesgos asociados que debemos entender. Vamos ahora a algo denominado LUKS, o lo que se llama en el mundo Linux Unified Key Setup. Bien, voy cerrando esto que tenía aquí atrás. Esto era el GPA con el gestor de claves. En el caso de VeraCrypt, bueno, es un producto VeraCrypt, TrueCrypt, son productos que llevan mucho tiempo en el mercado, creo que todos lo conocen, si no es relativamente fácil utilizarlo desde el punto de vista usuario con la interfaz gráfica. Bien, vamos a pasar ahora al mundo LUKS. Decíamos que es un producto que empezó en el 2004, es decir, parece increíble, pero tiene 16 años desde sus orígenes. Tuvo idas y vueltas, tuvo, bueno, la versión 1 con una serie de, bueno, de beneficios o de problemas en ese momento, luego pasamos a la 2, ahora, hoy en día, estamos trabajando en la versión 2.2 o 2.3, aquellos que estén muy en las últimas versiones. En mi caso, en esta distribución, como siempre dije, yo uso Ubuntu. En Ubuntu, mi distribución, yo utilizo la versión de LUKS 2.2. Este producto, bueno, pasó por todo un proceso evolutivo, tuvo algunos problemas en los orígenes, luego fue como, bueno, tomando más mercado y fue aceptado por el mercado, fue aceptado por distintas distribuciones, por empresas que comenzaron a utilizarlo. Fue ideado por alguien que se llama Clemens Fruchwith, y uno de los fundamentos, una de las bases es que el código fuente de ese sistema sea público y que además todo el proceso de utilización de claves, de interacción, de APIs, todo ese proceso sea abierto y sea conocido. Aquí nos vamos a ir un poco para atrás, pero bueno, todos los sistemas de seguridad, o digamos los algoritmos de encriptación, deben o tienen el beneficio de que cuando su código fuente se hace público y se ofrece, todo el mundo lo puede evaluar y esos sistemas son más seguros, y además todos conocemos cuáles son llamémosle el algoritmo por el cual se encripta algo. Existen todavía, hay y hubo más en el pasado, sistemas de encriptación de código cerrado donde nosotros no sabíamos lo que hacía ese programa. Nosotros no debemos usar productos de código cerrado o copyright donde no podamos ver lo que hay dentro. Pero bueno, esos productos lo que hacían es, nos decían que encriptaban algo con alta seguridad y nosotros debíamos confiar en esa empresa que proveía el algoritmo. Eso es un error gravísimo. Ha habido productos que su algoritmo de encriptación era ROT 13, ROT 26, y confiar en eso era una barbaridad. ¿Sí? Era casi un delito llamar eso encriptación. Entonces, la fortaleza de los sistemas de seguridad pasa porque, conociendo el algoritmo que se utiliza para encriptar y desencriptar, cómo trabajan, qué tipo de claves usan, en cómo funciona esa parte, sé y puedo garantizar que ese algoritmo va a requerir 50 años, 20 años, 10 años de tiempo para ser roto. Y ahí es donde se mide lo bueno o malo que es un algoritmo, lo bueno o malo que es el uso de una clave. Y ahí, bueno, también es todo un tema muy largo, muy filosófico, pero lo importante es conocer cuál es el algoritmo que yo estoy utilizando y conocer el código fuente, y además poder auditar la aplicación para estar todos, absolutamente todos, más tranquilos. Las soluciones cerradas en el mundo de seguridad no me dan seguridad en absoluto. Yo tengo que confiar en una empresa donde me dice que algo es bueno porque lo dicen ellos, pero no me están proveyendo los algoritmos que utilizan. Entonces, la dureza o la fortaleza de un sistema de seguridad pasa por la longitud de la clave, por cómo fue implementado, por varios sistemas que implementaron de seguridad, y no por hacer cerrado el código. En el caso de LUKS, una de las primeras cosas que buscaba era que ese sistema de claves, el código y la manera con que todo esto funcionaba sea de una manera estándar, abierta, y que todo el mundo pueda acceder a su fuerte.
a sus fuentes. Y eso mejoraba o garantizaba la seguridad. Como mostramos recién, con otros productos, sea con Veracrypt o con otros, existe un passphrase que yo necesito utilizar en el LUKS, y con ese passphrase desbloquea la zona donde está la clave. Vamos ya bien, vamos a transformarnos en root, porque voy a hacer varias instalaciones. Entonces, lo primero es que para instalar este sistema de seguridad, el LUKS, tengo que instalar un componente que se llama Encrypt Setup. Bien, en mi caso, yo, bueno, evidentemente ya lo tengo instalado. Entonces aquí veo que ya tengo la biblioteca, bueno, y los productos que necesito para trabajar con LUKS. Si en mi ejemplo, y es un ejemplo real, es un ejemplo, bueno, implementado, la idea es encriptar una partición, ¿sí? Una partición especial de un disco, que es la partición donde yo voy a tener la mayor, por no decir todo, creo que toda la información sensible de mi máquina. Esa es la solución que aquí se va a mostrar. Cómo en una partición encriptarla y hacerla funcional dentro de un sistema operativo. Otra vez, ¿podríamos encriptar todo el disco? Sí, podemos hacerlo, pero no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Un punto a tener en cuenta, ya hay varias distribuciones, otra vez sean las distribuciones basadas en Ubuntu, sean en la familia RPM de Red Hat y derivados, sea de Debian en sus derivados. En la mayoría de las distribuciones existe durante el proceso de instalación la opción de elegir que yo quiero encriptar cosas. Ya hoy en día los instaladores de Linux ya me admiten durante la instalación hacer ese proceso de encriptación total, parcial del disco, de una partición. Entonces, una opción fácil para todos aquellos que no tengan un alto nivel tecnológico es utilizar el instalador y decir, mira, yo quiero encriptar mi carpeta home o mi carpeta opt o lo que yo elija, o bien encriptar todo el disco, y de esa manera, de una manera muy sencilla, van a poder tener su máquina con un almacenamiento encriptado. En mi caso, vamos a ver un poquito acá, yo tengo un disco FDX, donde previamente yo hice una tercera partición de unos 50 y algo de gigas. Bien, podemos verlo si no, desde aquí, tengo una primera partición, como vemos acá, de cerca de 1 giga. Aquí es donde yo instalé el boot. Luego tengo una partición de 419 gigas, que es donde está todo el sistema operativo, lo que sería el root o la barra. Y luego elegí una partición de unos 50 y algo de gigas, donde aquí va a estar el contenido encriptado. ¿Por qué lo hice de esa manera? Bueno, el boot, evidentemente, para tenerlo aislado, luego todo el disco completo, y luego, en mi caso, yo elegí que la partición home, ¿sí?, es la que se va a encriptar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para encriptar una máquina? Bueno, tener espacio libre de un almacenamiento, crear una partición, como lo hice yo aquí con la tercera. Luego hay un proceso que yo voy a copiar aquí, que es decirle, por medio del comando dd, que un contenido random aleatorio, que esto es un contenido random aleatorio infinito, se vaya guardando. Aquí está mal escrito, aposta, ¿no? Para evitar esto, bueno, vamos a ponerlo correctamente, para evitar romper el disco, pero vaya guardando eso en mi caso, supongamos la tercera partición. ¿Qué quiere decir? Si se acuerdan, lo que vamos a hacer es llenar una partición que yo voy a encriptar de contenido random. Ese es uno de los primeros pasos que yo debo hacer. Esa partición, y tengo que estar muy seguro de cuál es la partición, porque puedo romper todo mi disco. Esa partición la voy a llenar
de contenido random para que luego, cuando esté encriptada, no se pueda identificar qué parte es contenido random recién generado y qué parte es contenido encriptado de verdad. El siguiente comando que vamos a hacer, bueno, aquí tengo que ir cambiándolos en este ejemplo. Lo que le voy a decir es que por medio del comando cryptSetup voy a decirle que construya un objeto encriptado que va a estar almacenado en esa partición. Es el dispositivo SDB, o sea, sería el segundo almacenamiento SATA, tercer partición. En el momento que yo hago esto, aquí me va a pedir el passphrase. Recordemos que esto, passphrase, es esa clave formado de 2, 3 palabras, 4 palabras que a mí me resulten cómodas recordar. Y ese passphrase se va a usar para tener acceso a la clave de verdad que está guardada. Esto yo ya lo hice, no lo voy a volver a hacer. Siguiente tema. Una vez que eso está encriptado, lo que voy a hacer es montarlo. Crypts, aquí. Entonces existe este comando que se llama luxopen, donde digo que monte ese objeto, ¿sí? Que lo haga disponible, y a partir de este punto, ¿sí? A partir de aquí yo puedo, vamos a mostrarle también qué ocurre con los dispositivos. Vamos a ver que hay un nuevo dispositivo llamado SDA3 Crypt. Sí, tiene razón. Es justamente esta unidad que yo acabo de construir. Lo que ahora debo hacer es, en esa unidad que existe, decirle cuál es el tipo de formato de ficheros que yo voy a utilizar. Utilizo Extended 4, bueno, porque me gusta, pero podría utilizar Extended 3, podría utilizar XFS, JFS, lo que yo quiera, ButterFS. Esto es simplemente para decirle, mira, esa unidad, ese objeto que tenés en ese lugar, quiero que esté formateado en modo Extended 4. Listo, ya está hecho, no lo voy a volver a hacer. Luego, hay otros, por lo menos dos ficheros que hay que tocar para que esto esté disponible. Cuando yo miro con Block, me encuentro, aquí ya está montado, pero bueno, me encuentro que el SDA tiene la partición boot, como les decía, con 1 GB, tiene la partición root con 419, y luego el SDA3 que está trabajando, tiene asociada un objeto llamado SDA3 Crypt, que aquí es donde está ese disco de 50 GB encriptado montado. ¿Por qué lo monté en Home? Bueno, porque dentro de Home, como están las carpetas de los usuarios que existen en este equipo, lo que estoy diciendo es, no importa lo que graben todos los usuarios, sus archivos de caché, temporales, de hecho el desktop, el downloads, todo lo que hagan estos archivos va a estar metido en una partición de 50 GB encriptada. Esto es realmente, no quiero decir todo, pero gran parte de la información encriptada que yo debo resguardar en mi equipo. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un archivo que tenés en /opt? Bueno, no está en esta partición encriptada. Podría incluirlo dentro de este almacenamiento, pero otra vez, si yo tengo algo en opt que de verdad es sensible, quizá me conviene moverlo a una carpeta de download o cambiar un poco el sistema. Debo pensar muy bien qué cosas para mí son importantes, ¿sí? Son realmente relevantes para encriptar y qué cosas no. Luego, decíamos que este sistema en block ID, bien, vamos a ver otro comando, block ID, donde lo que acá me está diciendo es cuáles son los UUID del almacenamiento, y me encuentro con que, bueno, acá está el SDA1, este es el almacenamiento del boot, que está con Extended 4, luego acá tengo el SDA2 para haciendo la conexión con estos 419 GB, y este es su UID Extended 4, y luego me aparece el SDA3, que es este almacenamiento
con su identificador único, el UID, que es del tipo CryptoLux. Entonces, con esta información, que es el identificador, yo debo hacer dos cosas. Primero, tengo que ir al etcftab y aquí debo agregar una línea para que el objeto encriptado de Vapor SDA3Crypt esté montado en home. Debo especificarlo acá. Debo especificarlo el formato. Además, como estoy trabajando con discos SSD, les agrego el NOAA Time para que baje la cantidad de grabaciones que haga sobre el disco. Entonces, esta línea indicando el objeto encriptado que tengo en mi sistema y dónde quiero montarlo, ¿sí? Hace falta definir esta línea en el FSTab. De manera que cada vez que reboote este equipo, esa unidad la va a montar. Y hay otro archivo importante, ¿sí? Que está también en etc, que es el CryptTab, donde acá configuro el nombre de ese objeto y configuro el UID al cual quiero asociar. Bien, esto, si se acuerdan, el bloque ID, este objeto, este UID, perdón, del objeto es el que yo defino en este archivo. Y además le digo que es de tipo Lux. Entonces, teniendo el CryptTab definido y teniendo el FSTab, con esto garantizo que cuando este equipo reinicie, me va a aparecer una ventana. Les voy a mostrar aquí la ventana que pide. En cada reinicio va a aparecer durante el proceso de booteo, cuando arranca, este cartel, donde me va a pedir cuál es ese passphrase, decíamos, esa clave, 2 o 3 palabras, 4 palabras, para poder desbloquear realmente un objeto que está en este disco. Este es un disco de 512 GB, en los cuales dentro tiene un objeto, una partición llamada SDA3Crypt. Él lo ve, además me está colocando acá todo el detalle, me está diciendo, estamos hablando de este disco, de esta partición con este nombre que yo conozco y que además lo voy a montar en home. Entonces, durante el proceso de booteo, sea gráfico como en este caso o en modo texto, me aparece una ventana donde yo debo tipear el passphrase. ¿Qué es lo que pasa si yo me olvido el passphrase? Bueno, es grave porque no hay otra manera de recuperarlo. Pero si yo no coloco durante el inicio ese passphrase, le doy enter, enter, enter 3 veces, no coloco la clave, el sistema operativo va a arrancar, va a funcionar, pero evidentemente no va a montar esa carpeta home con esa partición encriptada. ¿El sistema operativo funcionará? Sí, funcionará, pero va a mantener en esa carpeta home lo que había sin encriptar. Eso quiere decir, como en este ejemplo, que cuando yo voy a meter contenido encriptado, lo que debo hacer es montar esa carpeta en un lugar, mover todo el contenido del origen al destino y después montarlo donde corresponde. Dicho de otra manera, si esta unidad no está montada, ¿sí? si el SDA3Crypt no está montado, lo que yo voy a ver es el contenido home que había antes de montar esta unidad. Con lo cual, ¿de qué sirve que un contenido home yo lo encripte y luego lo monte encriptado si yo no lo monto encriptado, veo el contenido anterior? Lo que debo hacer es, sin montar esa unidad, borrar el contenido anterior, de manera de que si no monto la unidad encriptada no veo nada. Más cositas sobre la parte de encripción. Bueno, yo puedo correr un chequeo de disco. Bueno, acá lo tengo montado, con lo cual no puedo hacer, pero existe la posibilidad, como con cualquier almacenamiento, de chequear ese almacenamiento con el FSSK. Ahora está montado, me dice que efectivamente está montado y no lo puede chequear. Debería desmontarlo para chequearlo, pero tenemos que pensar que esa unidad almacenada, lo mismo que pasaba con VeraCrypt, no es ni más ni menos que una unidad que el sistema operativo ve, y en este caso lo ve con formato Extended 4. Con lo cual sigue siendo una unidad
con todas las características de un almacenamiento en formato Extended 4. Otro punto importante, dijimos, los backups. Deben hacer backups. Es fundamental hacer backup. Porque los discos fallan y además el sistema de encriptación por alguna razón podría fallar. Entonces no debemos de alguna manera como confiar ciegamente, bueno, esto está encriptado, sino que además yo tengo que mantener un sistema de seguridad para que si algo ocurre, yo pueda ir a un pendrive o a un lugar externo y obtener esa información. Lo importante aquí, además de proteger la información para que nadie la vea, es que yo no la pierda. No solo tengo que evitar que alguien más no pueda acceder a ella, sino que yo puedo verla y recuperarla. Bien, y el último punto que les quería mostrar tiene que ver con lo que se llama un benchmark o una medición de performance, de velocidad, de características sobre los sistemas o los algoritmos y más los hash, más la longitud de la clave que utilizamos, ¿sí? O que podríamos utilizar con LUKS. Tiene su propio sistema de benchmark, que es algo necesario, útil y que muchos de los productos de encriptación tienen, donde me dice, según el algoritmo que yo quiero utilizar, o la combinación entre algoritmo, hash, key, cuál es su performance, por decir así, o su velocidad de encriptación, desencriptación. En mi caso, yo creo que no lo mostré aquí, ahora lo voy a volver a mostrar, cuál es la información que me provee este producto sobre mi almacenamiento. Bueno, no la encuentro ahora, estaba por aquí. Acá. Yo tengo un dump, ¿sí? Crypto Setup Dump con la unidad, donde me dice qué versión del LUKS estoy utilizando. Por otro lado, me da información de los metadatos, me da la información del UID. Esto era fundamental para poder agregarlo. Como esto es algo que se genera durante la creación de ese objeto, lo debo agregar. Dijimos, mostramos aquí arriba en esos ficheros para poder montarlo durante el arranque. Luego me muestra segmentos. Acá me da información de cuál es la clave o la combinación de algoritmo, el hash que está utilizando. Además me puede proveer información de un salt. El salt es un valor aleatorio que complica aún más el sistema de encriptación. La salt varía de equipo a equipo. Bueno, lo importante que me quedó aquí es que esto estaba hecho con un AES XTS Plain 64 y además aquí tiene 512 bits, ¿sí? Lo estamos viendo aquí. Entonces, cuando vengo a la AES XTS 512 bits, lo que veo es que el proceso de encriptación y desencriptación me está proveyendo unas tasas de transferencias, ¿sí? De megabit por segundo muy altas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la velocidad que se mide en megabit transferido por segundo en encriptar y desencriptar son de las más altas que existen. Quizás alguna un poquito más rápido sería la XTS, pero con una clave de 256 bits. Bien, en mi caso yo prefiero sacrificar un poquito apenas de velocidad en encripción y desencriptación, pero utilizo una clave de 512. Con lo cual este es el algoritmo utilizado y esta es la tasa de transferencia. Recordemos que todos estos sistemas de encriptación de particiones necesitan CPU y además tienen una degradación. Bien, no va a ser esto más rápido, al revés, lo va a hacer más lento. Pasa algo parecido como cuando yo guardo información comprimida. Entonces, al guardarla comprimida, y existe la posibilidad de guardar información comprimida en disco de una manera normal, lo que yo encripto o lo que yo guardo en el disco y lo que yo leo del disco, como requiere encriptar y desencriptar, tiene un sobrecoste de CPU. Esto es algo bastante parecido. Entonces, hemos pasado, o traté de hacer un
una breve reseña muy corta, muy sencilla, de los sistemas de seguridad, de los sistemas de clave única, simétricos, de los sistemas de certificado clave pública privada, de PGP o GPG recientemente, de Veracrypt, y luego el último producto es el LUKS, que a mi entender es de los mejorcitos en el sentido de que me permite encriptar toda una partición, o todo un disco si quiero, también puedo hacer eso, donde en él, durante el arranque, me pide esa clave, ese passphrase, como dijimos, para utilizar ese almacenamiento. Da una velocidad relativamente buena con este algoritmo, ¿sí? O con esta combinación de sistemas de seguridad, y me permite estar más tranquilo en que toda esa información, en el hipotético caso que hoy en día es bastante común, ¿no? que haya tantos robos de mochilas, de portátiles, la gente llevando los portátiles por todos lados. Bueno, hay una cantidad de robos de portátiles brutal. Al menos con esto garantizamos que la información que estaba ahí dentro no pueda ser leída y procesada o manipulada por alguien que adquiere ese portátil, sea que lo robó o el que lo compra en el mercado negro, o bueno, lo que ocurra con ese portátil, o quien lo encontró en la calle y quiere quedárselo. Al menos, aunque el portátil físico se haya perdido, la información, que suele ser mucho más valiosa que el portátil, está resguardada. Esa es una de las razones por las cuales debemos encriptar información. Bueno, dicho todo esto, espero que les haya servido. Otra vez les insisto con que este tipo de videos son pedagógicos, son informativos y no buscan una profundidad enorme en los temas. Todo el mundo de seguridad, el mundo de encriptación, el mundo de algoritmos es un mundo enorme, sino que son más bien divulgativos de información. Si les ha parecido relevante este video, le pueden dar a un like. El like lo que hace de alguna manera es que haya más personas que puedan ver ese video y que lo valoren. Monetariamente no tiene sentido, pero es una manera de que el video y el canal tengan más difusión. Y si les interesan los temas tecnológicos en este canal, le pueden dar ahí a la campanita en todos para que nuevos videos, y estamos tratando de generar videos cada semana de distintos temas, les avise la plataforma de YouTube que hay un video nuevo para que lo puedan ver. También, como siempre, pueden dejar los comentarios debajo. Hay otros dos temas que estamos dando vuelta ahora para generar nuevos videos. Uno relacionado con teclados, todo lo que es el mundo del teclado, el mundo de la configuración, el mundo de cómo, bueno, de los modelos que hay, de lo que ha ocurrido con los teclados mecánicos y su historia. Entonces, nuevamente, muchas gracias por ver este video. Y bueno, como siempre, los esperamos con el like y que vean los siguientes. Hasta pronto.